Hermanos, buenos días, el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor, como siempre se la damos, por permitirnos reunirnos en nuestros hogares para analizar las Sagradas Escrituras. Antes de que iniciemos nuestra acostumbrada reflexión, yo quiero felicitar a las madres en su día. Yo les pido, mis queridas hermanas, que hoy pasen rico, que coman rico, y yo espero en el Señor que ustedes se sientan muy queridas por sus seres cercanos. Que el Señor las bendiga y que les permita el Señor en su gracia pasar un muy buen tiempo. Dentro de 8 días nosotros vamos a celebrarles a ustedes. Vamos a tener un tema especial para ustedes como madres y trataremos de tener otros detalles para ustedes. Dicho esto, y sin más preámbulos, mis queridos hermanos, yo quiero que nos ubiquemos en el Salmo 141. Salmo 141, para que pensemos, reflexionamos sobre esa palabra en este día, en esta mañana. Si no tiene su Biblia, vaya por ella, ¿cierto? Es mi recomendación siempre que usted tenga la palabra del Señor allí para que sigamos de una manera más efectiva lo que las Escrituras nos quieren enseñar en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Salmo 141, vamos a leer de los versículos 1 al 5. Mire lo que dice el Salmo 141 en su primer versículo. Dice así: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Verso 5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos hombres. Este es un salmo muy particular, mis queridos hermanos, porque este hombre de Dios, David, está haciendo una oración. Este salmo es una oración, ¿no es cierto? Y David en esta oración está expresando algo que me pareció muy interesante. Él está diciendo al Señor que le ayude porque él tiene miedo de ceder ante la provocación. O sea, que habían algunas personas, ¿cierto?, que lo estaban provocando y él se sentía con el deseo de pagarles con la misma moneda. Entonces, la oración de David es en ese sentido. Él estaba preocupado. Cuando usted y yo somos presionados por alguien, en esa tensión, nosotros, ¿cierto?, estamos tentados a responder con la misma moneda, a utilizar los mismos métodos de provocación de quien nos está provocando. En este pasaje, David pide que Dios le guarde de usar los mismos métodos humanos en vez de utilizar los métodos de Dios para manejar un conflicto, para manejar un momento complicado, digámoslo así. Y este salmo tiene algo muy especial, porque la preocupación del rey David no es tanto por la hostilidad, ¿cierto?, que enfrenta, sino más la preocupación de él es el no querer igualarse a ellos, estar boca a boca, cara a cara con los que lo están provocando, ¿cierto? Pues él está propenso a ser arrastrado a esa condición, y a veces nosotros tenemos esa misma problemática. En estos tiempos de convivencia, de cuarentena, ¿no es cierto?, podemos ser susceptibles a ese tipo de roces, porque algunos de nosotros compartimos espacio con personas no creyentes, ¿sí?, o simplemente el encierro estresa y puede presentarse
un trastorno en el humor de las personas y a veces nos puede llevar eso a algún roce, algún choque. Por eso pienso que este salmo puede ser pertinente para nosotros en este día, ¿cierto? Pues nos enseña la súplica de un hombre de Dios que no quiere ser arrastrado por la provocación, ¿cierto? Y esa es la particularidad de este salmo. Y yo quiero, ¿cierto?, compartir en esta mañana esa oración de David y lo que él le dice al Señor con respecto a ese sentimiento que tiene de responder con la misma moneda, pagar con la misma moneda a quien lo está señalando, a quien lo está presionando. El verso 1 del Salmo 141, que es el que estamos leyendo, refleja esa preocupación. Miren lo que dice ese versículo: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Esas palabras nos están diciendo que David está preocupado, le está diciendo: Señor, escúchame, estoy a punto de contender, de entrar en esa misma lucha, ¿cierto? Igualmente, pues igual somos humanos y a veces ese tipo de sentimientos pueden llegar a nosotros, y cuando de pronto la presión es continua, a veces podemos perder los estribos. Pero David parece ser que estaba en una situación así similar. Y el verso 1, nuevamente, él le dice: Señor, ayúdame, apresúrate a escucharme, porque no quiero caer en ese error. Obviamente, él no tiene más a quien ir, ¿cierto?, para que le ayuden en una situación como esa. Él anteriormente, muchas veces en su pasado, había cometido errores que le habían costado mucho en su vida. Entonces, él no quería caer en lo mismo, ¿sí? Tenía que confiar en el Señor para que le ayudase en ese momento, porque si confiase en sí mismo, sin duda, él se equivocaría nuevamente. El verso 2 nos enseña lo que él en la oración le decía a Dios, lo que él pensaba, y le decía al Señor qué era lo que él quería hacer para enfrentar la provocación. Miren lo que dice el verso 2: Subo a mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, ¿cierto? Para enfrentar la provocación, él se propone la iniciativa de ser constante en su adoración diaria. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Lo que él dice: el incienso, subo mi oración delante de ti como el incienso, y el don, el regalo de mis manos como la ofrenda de la tarde, ¿cierto? El incienso era quemado en la mañana y en la tarde, en los cultos que los sacerdotes presentaban en el templo todos los días. Éxodo capítulo 30, yo voy a leer a favor de ustedes, Éxodo capítulo 30, los versículos 7 y 8, dicen lo siguiente con respecto a ese punto. Dice: Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, y cuando aliste las lámparas lo quemará. Verso 8: y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces el incienso se quemaba en la mañana y se quemaba en la tarde, era una costumbre, ¿cierto? El verso Éxodo 29, en su verso 39, nos enseña que también se sacrificaba un cordero en la mañana y en la tarde. Mire lo que dice aquí, Éxodo 29, versículo 39, dice así. Dice: ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces, el incienso nuevamente se hacía 2 veces al día. El sacrificio del cordero también se hacía 2 veces al día. Y esto apunta hacia el culto espiritual del Nuevo Testamento, que reemplazaría todos ese tipo de rituales. La Biblia enseña
que el incienso es figura de la oración agradable delante del Señor. Y esa oración agradable, ¿qué implica? Un corazón sincero, una comunión y una intimidad con el Señor. Mire lo que nos enseña Lucas en el capítulo 1, en el verso 10, si no estoy mal. Lucas capítulo 1, versículo 10. Dice: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, los sacerdotes encendían el incienso, lo movían y el pueblo iba a adorar. Y el olor del incienso subía juntamente con la oración del pueblo. Y era agradable al Señor, ¿cierto? Entonces, el incienso es una figura de la oración agradable al Señor. Y nuevamente implica un corazón sincero, una comunión y una intimidad con el Señor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Nos aporta algo bien interesante con respecto a esto. Mire lo que dice allí el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿cierto? Volviendo al Salmo 141, dice: el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, ¿cierto? El don de mis manos, o sea, el regalo, la ofrenda de la tarde, sea propicia para usted, Señor. Es lo que Él está diciendo allí. Espérenme, yo me ubico aquí nuevamente. Suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, ¿cierto? El don de mis manos apunta a una ofrenda de adoración, ¿cierto? Propicia y agradable al Señor. En la tarde también se sacrificaba. Y David está diciendo que él quiere, ¿cierto?, que él ofrende al Señor un regalo, una ofrenda agradable al Señor. Y nuevamente ese don de mis manos apunta nuevamente a la ofrenda de adoración. Y apunta a una postura de las manos, a levantar las manos, ¿cierto? Batirlas al Señor para honrarlo como ofrenda, como entrega al Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice que hay que ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. Y ese era un buen sacrificio de alabanza, ¿no es cierto? Pero 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice que nosotros tenemos que levantar manos santas. Entonces está diciendo que el don de mis manos sea propicio, sea agradable. Que las manos que se levanten para batirlas al Señor, para honrarlo y glorificarlo, ¿cierto?, fuera agradable para el Señor. Y Pablo en Timoteo dice que hay que levantar manos santas. Ahora, ¿cuál es el significado? ¿O qué está queriendo decir el apóstol Pablo con manos santas? Es que usted con las manos, mi querido hermano y amigo, hace muchas cosas. Usted con las manos puede señalar, ¿cierto? Con sus manos usted puede tomar lo que no es suyo, o tocar lo que no es suyo también. Usted con las manos puede también demostrar ira, ¿cierto? Entonces, Pablo está apuntando en que las manos deben ser purificadas para poder adorar al Señor. Usted no puede levantar las manos santas al Señor, ¿sí?, cuando sus manos han servido para señalar, para criticar a alguien, cuando está tocado o ha cogido algo que no es suyo, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, esa ofrenda tiene que ser una ofrenda limpia, una ofrenda agradable al Señor. En este punto podemos concluir lo siguiente, que la oración y la adoración deben ser constantes para evitar la tentación de igualarme con la persona que me está provocando, ¿cierto? Lo primero que David está enseñándonos aquí es que la oración y la adoración deben ser constantes para evitar la tentación de igualarme con el provocador, con el que me está sacando de quicio, con el que me está haciendo dar ira, ¿cierto? Entonces es importante, ¿sí?, desde la perspectiva que David nos está enseñando, la costumbre de tener esa intimidad, esa adoración, esa búsqueda del Señor. Éxodo 30, que lo leímos anteriormente, el verso 8, dice que es un rito perpetuo. ¿Sabe qué significa esa palabra? ¿Sí? Que
estamos ante algo que no es usado para tal o cual día, sino que es algo que se usa para siempre. La oración y la adoración nuestra, ¿cierto?, nos acerca a la presencia del Señor, y eso es no se puede sustituir, mejor dicho, la palabra me cuesta trabajo expresársela, ¿no es cierto? Entonces, la oración y la adoración no se puede sustituir, por eso dice rito perpetuo, es algo que usted tiene que hacer todos los días. Y para David, ¿cierto?, para enfrentar ese momento de no caer en la tentación de ponerle o de igualarse con la persona, era necesario estar en un tiempo de adoración, de entrega y de oración con el Señor. Para Él es lo importante, y ahí hay un mensaje para nosotros hoy también. Verso 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Cuando nos atacan, ¿cierto?, nosotros, cuando nos atacan con palabras, usted y yo estamos tentados a responder de la misma manera. Y creo que a usted de pronto eso ya le ha pasado, ¿sí? Cuando a usted le dicen malas palabras, a usted se le vuela la piedra o la rabia, y usted de pronto ha contestado de la misma manera. De pronto no con las mismas palabras, pero de pronto la ira se ha hecho notar, y usted se ha igualado con las personas. Lo que está diciendo David aquí es lo siguiente. Dice, pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. O sea, no permitas, Dios, que mis labios contradigan mi vida de oración, ¿cierto? Porque Él viene diciendo, para enfrentar los momentos difíciles, yo tengo que tener una vida de adoración y de oración continua delante del Señor. Pero Él está diciendo, Señor, pon guarda mi boca, no me dejes decir cosas que contradigan la actitud en la cual yo me he empeñado en hacerla constante en mi vida, que no haya una contradicción en nuestra vida, para que los demás no tengan que señalar y decir, que es lo que dicen siempre, ¿no es cierto?, tan santo que se cree. Y él le dice, Señor, no me permitas que mis labios maldigan a alguien, que mis labios insulten a alguien, que esas palabras no contradigan mi estilo de adoración diaria, ¿sí? Mateo capítulo 26, versículo 63, si no estoy mal, cuando Jesús estaba siendo juzgado, entre comillas, porque lo que le hicieron a Jesús no fue un juicio como tal, ahí se violaron muchos parámetros. Cuando lo acusaban, dice la palabra que él se quedó callado, que él enmudecía, él no respondía absolutamente nada. Santiago capítulo 1, versículo 26 dice, refrena tu lengua, y si no lo haces y te despachas en insultos también, tu religión es vacía, ¿cierto? Santiago es mucho más fuerte en su apreciación con respecto a eso. David entonces no quería usar sus labios para maldecir u ofender a alguien más, y allí hay otro principio para nosotros, aprender a manejar ese tipo de momentos. Hermano, yo sé que no es fácil, yo lo he vivido y no es fácil, ¿cierto? Pero yo encuentro aquí en las Escrituras lo que David en su experiencia le estaba diciendo al Señor en oración, porque él estaba presionado, él se veía a punto de responder de la misma manera, ¿sí? Pero él en oración le dice, Señor, ayúdame a hacer esto. Y esos son principios que de allí extraemos para usted y para mí, ¿sí? Verso 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Sí? David entiende que él no solamente necesita freno en su boca, un guarda en su boca, ¿sí?, sino también que Dios le protegiera su corazón. Muchos de pronto no abren su boca, pero tienen malos pensamientos, maquinan, ¿sí? De pronto no se despacha, no está boca a boca con el agresor, pero está pensando. Entonces, David le está diciendo, Señor, no solamente necesito
que pongas freno en mi boca, sino que también pongas un guarda en mi corazón. Para no llegar a actuar en consecuencia, buscando la venganza, igualándose con los impíos, con los malos, o porque no necesariamente la problemática se puede presentar, mis queridos hermanos, con los impíos, con los no creyentes, sino que también se puede presentar dentro de la familia del Señor. Suele suceder que pueden haber esos choques. Puede haber un cristiano, un hermano carnal, o simplemente amaneció ese día de malas y hubo ese choque, ¿sí? Entonces está diciendo, ay Señor, no me dejes igualar y no busque yo la venganza. No quiero llegar a actuar en consecuencia buscando la venganza contra mi prójimo y lo que es peor, contra mi hermano, ¿sí? No coma yo de sus deleites. Y a mí me llama la atención eso porque yo creo que David lo que estaba diciendo ahí es, no salga yo disfrutando de la confrontación. Es lo que dice la última parte del versículo 4. No coma yo de sus deleites. Señor, que no haga yo esto y me quede gustando, ¿sí? Y que usemos el dicho que se dice, se ha usado muchas veces, al son que me toque en bailo. Me va a buscar, conmigo la tiene, ¿sí? Entonces dice, Señor, no coma yo de esos deleites, no me contamine. Buen Dios, no, que no me quede gustando la confrontación. Leía esta semana en un estudio bíblico un dicho que decía que los botes están en el océano, pero el problema es que es cuando el océano entra al bote. Lo que significa es, uno está constantemente en todo tipo de situaciones. El problema es cuando nosotros veamos que esas situaciones lleguen, ¿cierto? E inunden nuestra vida. Como la idea de la ilustración. Espero me la hayan entendido, ¿sí? No podemos, mis queridos hermanos y amigos, bailar al son que nos toquen. No podemos, ¿sí? Creo que es lo que David está tratando de enseñarnos en esta oración, en esta reflexión, en esta mañana. Verso 5. Mire lo que dice. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Dejémoslo allí. David está diciendo, y me llama la atención lo que le está diciendo allí, dice, en el caso de que yo ofenda a alguien, quiero ser amonestado por un justo. En caso de que me confronté, me dejé llevar, Señor, llámame la atención, pero hazle con una persona justa. Porque un impío no va a tener misericordia y va a arrasar y va a destruir, ¿sí? Es mejor caer en las manos del Señor o de un creyente justo. Eso me enseña una cosa, que uno no recibe consejos de cualquiera. Aquí dice del justo. No puede venir una persona que no tenga autoridad moral ni espiritual a darme un consejo a mí. Un justo, ¿sí? Porque en el consejo del justo hay sabiduría y se encuentra la misericordia. Por eso usted no puede recibir las palabras de todo el mundo. Que el justo, ¿cierto?, sea el que me amoneste. Nuevamente, no cualquier persona. Y en cuanto también en este versículo os sugiere una sugerencia, la forma en cómo nosotros debemos aprender a recibir la corrección. El versículo me enseña tres cositas, tres sugerencias. Dice, no la rechace. Que el justo me castigue será un favor. ¿Qué significa? No rechace la sugerencia, la corrección de una persona justa. Segundo, hay que considerarla como un favor. Tercera, cuando el justo o cuando Dios nos llame la atención, no nos defendamos, no se defienda, ¿cierto?, sino guarde silencio. Santiago 1:19 nos aporta algo bien interesante en cuanto a este punto. Santiago capítulo 1, verso 19, mi querido hermano. Vaya conmigo allá. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír
y tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Sí? La puesta en marcha de estas sugerencias nos ayudarán a controlar nuestras reacciones. Si usted un día cae en el error de la provocación y el Señor le va a corregir o envía a alguien para corregirlo, hermano, reciba la corrección si es una persona justa. Tenemos que aprender lo siguiente, que amigo no es el que te dice sí a todo. Amigo es el que te dice la verdad, así no te guste. A veces cuando tenemos gente que nos está diciendo, ojo con esto, no nos gusta, y no lo consideramos un amigo. Déjeme decirle, hermano, que ese es el amigo. Consideramos amigos al que todo nos dice que sí. El que nunca tiene el valor de decirnos, está cerrado, estás equivocado, y el día que usted se equivoque grandemente, esa persona no va a estar ahí para ayudarla. Y probablemente va a ser uno de los que le va a dar duro. Primero, Samuel capítulo 12, pasaje que usted ya ha leído sin duda muchas veces, habla de David y del profeta Natán, cuando David había cometido homicidio y adulterio. Y Natán lo confronta y le dice a David que él era el hombre que había cometido ese error porque lo había confrontado con una historia, ¿cierto? Y David responde airadamente, el tal tiene que morir, el tal tiene que ser castigado. Y Natán dice, ese hombre es usted, ¿cierto? David, ¿cierto? Con dolor aceptó la corrección, mi querido hermano. El verso 8 nos da del Salmo 141. Yo quiero que vayamos allá rápidamente, ayúdenme por favor. Salmo 141, el verso 8. Es como la declaración general de todo lo que hemos venido diciendo. Miren lo que dice el verso 8 del Salmo 141. Ubíquense allá, mis queridos hermanos. Es como la declaración general de todo esto. Miren lo que dice. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mirarán mis ojos. En ti he confiado, no me desampares. Entonces, la manera de evitar los peligros de caer en la confrontación son mirar al Señor. Por tanto, a ti, Jehová, Señor, mirarán mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Si usted se da cuenta, el verso 2, el verso 3, el verso 4 están apuntando, ¿cierto?, a buscar al Señor, a fortalecerme en el Señor, a mirar al Señor como la fuente que me fortalece frente a este tipo de conflictos. Y el verso 8 nos está dando esa idea general. O sea, la manera de evitar estos peligros es mirar, observar al Señor. Está sonando el teléfono, hermano, no se me desconcentren, por favor. Es mirar al Señor. Quiero concluir con el verso 4. Voy a utilizar el verso 4 como conclusión del mensaje. Mire lo que dice el verso 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Concluyo con esas palabras. Que el Señor, mi hermano, a usted no lo deje mirar cosas malas, ¿cierto? A hacer obras impías. Que usted no se junte con los, o se iguale con los que hacen iniquidad, y que usted nunca le quede gustando la confrontación, que a usted no le quede gustando lo que es malo, lo que no le quede gustando lo que es pecado. Quedémonos con esta palabra en este día para nosotros. Que el Señor lo ayude a usted, que el Señor me ayude a mí, ¿cierto? Porque estamos en momentos complejos y nuevamente este encierro nos puede hacer susceptibles a situaciones como esas, ¿sí? Pero que el Señor nos ayude a hacerle frente a la provocación, ¿sí? Que cuando nos vayan a provocar, usted esté firme, que el Señor ponga una guarda en su boca, que su corazón esté fortalecido para no caer en esa tentación. Y si ha caído, mi querido hermano, hoy usted ha recibido una palabra de exhortación. Recíbala, no la rechace,
no se justifique, arrepiéntase, pida perdón si es necesario, ¿cierto? Porque, como dice el verso 8, debemos de mirar al Señor, confiar en Él, porque Él nunca nos desampara. Mi querido hermano, el Señor me lo bendiga, el Señor lo capacite todos los días para vivir digna y santamente delante de Él. Que el Señor nos ayude a vivir en comunidad. A veces es muy complejo, hermano, pero la Biblia siempre nos está aportando principios espirituales para hacerle frente a situaciones como estas. Por eso yo le decía que esto es un salmo muy particular, porque toca una temática, ¿cierto?, que estaba alcanzando a la vida de un hombre de Dios como David, que son situaciones que nosotros también podemos vivir hoy. El Señor me lo bendiga, que tenga un muy feliz día y todos mis queridos hermanos pasen bien en este Día de la Madre. Hasta luego.